que tiene sus orígenes allá en la segunda mitad del siglo XIX. Un muy breve comentario antes de ir a los rusos de Frédéric Bastiat, que es un pensador liberal muy poco conocido, lo tenemos que dar acá por razones de tiempo, eh, que entronca con la tradición liberal francesa, no con la del individualismo falso, del término de Hayek, sino con la del verdadero. Y esto para desmitificar esto de que los individualistas verdaderos son solamente ingleses o escoceses, ¿no? Los hay franceses también. Uno es Mandeville, ya siglo XVIII, de la fábula de las abejas. Otro es Benjamin Constant, otro es Alexis de Tocqueville y un cuarto es Frédéric Bastiat. En el caso de Tocqueville ya lo vimos, Constant no voy a decir mucho porque ni siquiera no he dejado ningún texto, simplemente que Constant reivindica la libertad antigua, esa que les comentó Lord Acton respecto al mundo antiguo. También claramente está a favor de la libertad negativa. Y Bastiat es muy poco conocido. La verdad que él tiene un opúsculo que es este que yo les dejé, que es La Ley. Y toda esa tradición liberal francesa, lamentablemente, aquí en Argentina está bastante invisibilizada. Yo diría que, por ejemplo, yo la conozco a través de Mariano Grondona, porque Grondona es un gran seguidor, o era un gran seguidor de Raymond Aron, y Raymond Aron, yo diría Raymond Aron y Jacques Maritain son los dos grandes pensadores franceses del siglo XX, vinculables a este tipo de ideas, liberales en lo político, en el caso de Maritain más cercanas, si estuvieron en la charla Zanotti, más cercanas al social cristianismo, pero, pero estos autores del siglo XIX son conocidos a través de ellos, o sea, Grondona, Aron, y Aron les remite a estos pensadores que les estoy nombrando. Es mucho más conocido el pensamiento socialista francés del siglo XIX, el anarquista, el revolucionario, pero no precisamente el liberal. Y para distinguirlo del liberal del siglo XVIII, ¿no es cierto? Pre-revolución francesa, el iluminismo francés y demás. Eh, Bastiat tiene una interesante reflexión sobre lo que es la ley para, desde el punto de vista liberal, distinguiéndolo de lo que es la legislación. En un momento contextual en el que además de las revoluciones, las irrupciones de los nacionalismos liberales, las caídas de las últimas monarquías, la Comuna de París, bueno, todo lo que vivimos en ese siglo XIX bastante tumultuoso entre 1830 y 1870, obviamente Marx, Hegel, bueno, todo lo que es la filosofía del siglo XIX. En realidad, lo que estábamos viendo es un proceso tanto en Inglaterra como en Francia, como en el resto de Europa, de avance de las ideas reformistas. Preocupaba muchísimo, como ya hemos dicho, la cuestión social, eso lo dijimos cuando vimos George Stuart Mill, preocupaba muchísimo la erradicación de la pobreza, preocupaba muchísimo el fin de la esclavitud, es decir, todas aquellas rémoras que claramente el capitalismo per se no podía resolver. Aparece la doctrina social de la Iglesia por primera vez, las primeras grandes encíclicas. Entonces, bueno, todo ese proceso va a llevar a una gran preocupación por el proceso legislativo dentro de cada país. Y aparecen las leyes, las sucesivas leyes, que van a aumentar el poder del Estado sobre la vida económica, comercial tanto interna como externa, ¿no es cierto?, el comercio exterior. Ahí, el siglo XIX es un siglo
bisagra para la propia Inglaterra con las leyes de cereales. Es un siglo muy importante para definir el destino del proteccionismo alemán, Friedrich List. Entonces, los parlamentos son la caja de resonancia de esos debates. Bueno, yo les di en el primer cuatrimestre esa película a los chicos del sistema, Amazing Grace. Claramente ahí se dan cuenta cómo en la propia Inglaterra hay todo un debate sobre la cuestión social, que los propios aristócratas ingleses van, como dijimos cuando vimos Hayek, van abriendo el sistema político para acoger a todas esas expectativas en ascenso. La secuencia va a seguir en Argentina. No es cierto que Perón inventa la legislación social de cero. La legislación social existía previamente a Perón, había muchos proyectos, había muchas leyes, tanto de los radicales como de los socialistas. Así que en ese sentido Argentina siempre fue muy receptiva a lo que estaba pasando en el mundo. Fue uno de los primeros países en reformar el sistema electoral, permitir el voto de la mujer, todo lo que es la legislación laboral, legislación sindical. No se olviden que Argentina tuvo una gran presión de los sectores inmigrantes, tanto los anarquistas como los comunistas. Entonces el propio sistema político estaba presionado, urgido para resolver eh, estos reclamos y no derivar en situaciones revolucionarias. Entonces no era que solo Perón era el único preocupado por no tener una revolución social acá en Argentina, sino que casi todo el espectro político argentino estaba en la misma onda. Pero, de nuevo, volviendo a Europa, era la secuencia lógica en el transcurso del tiempo. Entonces, Bastiat, en un tono bastante similar al de Tocqueville, ¿no es cierto? Así como Tocqueville advertía que la democracia llegó para quedarse, eh, entre la igualdad y la libertad íbamos hacia sociedades más igualitarias. Por supuesto, él preocupado porque esa igualdad no terminara derrotando a la libertad. Por eso su gran crítica al Estado benefactor, cuando el Estado benefactor no existía, obviamente, porque pensaba que si el Estado benefactor se universalizaba, los seres humanos íbamos a perder nuestras libertades en pos de una gran igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Bastiat, una preocupación, si se quiere, un poco menor respecto a esa jerárquicamente tan importante como la que planteaba Tocqueville, respecto al futuro de la democracia, pero yo diría no menos importante, digamos, porque, ¿por qué? Porque Bastiat estaba viendo cómo tarde o temprano los congresos o los parlamentos podían ser o podían terminar. ¿Cuál es la función primigenia de un parlamento? Representar al pueblo, ¿no es cierto? Que las leyes representen el interés del pueblo. ¿Y qué observaba Bastiat? Que los parlamentos gradualmente, si su función era sacar leyes, sancionar leyes, podían quedar presos de los lobbies. O sea, que esa preocupación que todo demócrata liberal tendría que tener respecto a la función de un parlamento, de que la ley sea justamente el canalizador del interés general de la población, los parlamentos están obsesionados con sacar nuevas leyes, su función, si se quiere, productiva, digamos, iban a terminar tergiversando el sentido de la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, que la ley, en vez de representar el interés colectivo, iba a representar cada vez más el interés particular, no de los individuos, sino de los grupos de interés que hacían cabildeo, hacían lobby en favor de sus propios reclamos sectoriales. Reclamos sectoriales particulares que, les recuerdo,
se hacen con dinero público, porque el legislador no está ahí sentado preocupado solamente para representar al kirchnerismo, a Juntos por el Cambio. Primero, que representa a toda la nación argentina. Y segundo, la ley no está para los votantes Juntos por el Cambio o los votantes del kirchnerismo, está para representar a a todo el electorado argentino. Y si después ese legislador vota, levanta la mano, sanciona una ley con nombre y apellido, una ley cualquiera, bueno, se está alejando de ese objetivo central que es defender los intereses de todos y no de algunos. Bastiat, eh, ahí, por ejemplo, el gran ejemplo que Bastiat siempre usaba era el de los este, portadores de velas. Eh, Porque claro, a medida que iba pasando el tiempo, la tecnología iba a superar la luz por medio de velas. Y tarde o temprano los fabricantes de velas iban a quedar sin empleo, sin sentido, ¿no? Porque a medida que se inventa la lámpara eléctrica, ¿qué sentido tiene las velas? Y entonces, bueno, él justamente plantea eso, el hecho de que no vaya a ser que con el tiempo, lograda cierta ventaja tecnológica, esos sectores que van siendo derrotados por el mercado, luego, a través de su cabildeo sobre los legisladores, traten de compensar esas pérdidas, insisto, con los recursos públicos, porque ningún legislador legisla sobre su propio bolsillo, en realidad está legislando cuando ustedes escuchan palabras o expresiones como la justicia social, son expresiones tramposas, porque en realidad la justicia social es un mecanismo, diría Hayek, atávico. O sea, eh, se solapa, se encubre que detrás de ese concepto de sacarle a los ricos para darle a los pobres, en realidad se le está sacando a toda la sociedad para darle a determinados grupos, ¿se entiende? Y no necesariamente esos grupos son los más pobres, porque en el proceso legislativo los pobres no llegan. Los pobres no están haciendo cabildeo en el Parlamento argentino, ni en el Parlamento inglés, ni en el Parlamento francés. Los pobres no llegan ahí. Son determinados grupos sectoriales de interés los que se arrogan la defensa o la representación de los pobres, pero no necesariamente son los pobres. ¿Se dan cuenta? Ahora, ellos logran llegar a tal dirigente, a tal legislador, a tal diputado, a tal senador, sacan la ley y esa ley por supuesto, se apoya en una distribución presupuestaria X, le sacan a determinado sector para darle a determinado otro. Entonces, es una desvirtuación del interés colectivo, es una desvirtuación de la ley, esto que Bastiat llama legislación. Y entonces los parlamentos se convierten en máquinas productoras de leyes, maquinarias legislativas, en donde se desvirtúa el sentido de la ley. ¿Cuál es el sentido de la ley? Simplemente legislar para todos, para que el mayor número se vea beneficiado. Y esto derriba uno de los mitos por los cuales también se lo critica al liberalismo. Cuando se dice, el liberalismo quiere la privatización de los intereses. No, no, no necesariamente. El liberalismo podrá querer la competencia de sectores, podrá ser más afín a la meritocracia, este concepto que tanto desprecia el presidente. Bueno, ok. Pero no, el liberalismo no apoya que los sectores particulares tomen el presupuesto público para su propio beneficio. El presupuesto público es para todos o para el mayor número, incluyendo los más pobres, que son los que nunca tienen voz y a veces ni voto para golpear las puertas de los legisladores. Los que golpean las puertas de los legisladores, los que logran leyes para favorecerse a sí mismos, incluyendo los empresarios,
Yo no he visto ninguna crítica tan feroz al empresario como la de Adam Smith, por ejemplo. Lo que dice Adam Smith de los empresarios es increíble, cómo los destruye en este sentido, en el sentido de siempre procurar lograr monopolios, porque esa es la lógica del empresario, de Bill Gates, cualquiera, Zuckerberg, cualquiera. Todos quieren terminar en lo mismo, todos quieren ser ellos solos, únicos, proveedores de tal o cual servicio, de tal o cual bien. Están prácticamente en su propia naturaleza. Mentira un empresario que les diga, yo quiero ganar dinero compitiendo. Eso es mentira. Ahora, no por eso, entonces vamos a cerrar la economía. A ver, justamente lo que hay que tratar de hacer es alentar la competencia, para que nadie de estos se salga con la suya, que es Profe, la vocación monopolística. Sí. profe, eso yo la otra vez estaba leyendo Hayek de Unidad 2 para responder las consignas y, o sea, él pone mucha confianza en la espontaneidad, digamos, en las instituciones sociales, los procesos sociales, como diciendo, defendiendo la competencia y defendiendo también las cuestiones del empresario. Por ahí yo veo que no, hace una crítica, dice, los empresarios está bien la plata que tienen porque los padres, eso surge específicamente porque los padres eran más instruidos, tenían más profesiones en vez de pensar cuestiones como la herencia y otras cosas. Pero mi punto es, si vos pensás y tenés una confianza en el mercado porque parece ser un proceso social espontáneo, él dice, claramente el mercado no tiene que ver con una dirección de la racionalidad individual que directa. Ahora bien, si nos pensamos más allá de lo que se puede analizar y hilar fino si es una cuestión de espontaneidad del monopolio, esta tendencia hacia los monopolios que tienen los mercados, como vos lo decís, como lo dice todos los clásicos, lo dice Marx, lo dice Smith, Tenés que digo, corregirla con la ley. con Tenés la que corregirla con la ley. y entonces, una vez que sucede eso, o sea, es el Estado el que está interviniendo Por en un proceso supuesto, social que es por supuesto, espontáneo. por supuesto. Sí, Eh, a ver, los liberales clásicos creen menos, por ejemplo, en la legislación antimonopolio. Yo te diría que prácticamente ninguno cree en eso. Ellos creen, confían, como vos decís, casi ciegamente en que el mercado lo va a resolver y que el monopolista lo va a hacer por un tiempo y lo va a dejar de ser, porque en algún momento va a surgir otro. ¿Cuánto es ese tiempo? Bueno, no sé. Pueden ser 100 años, pueden ser 50 años. Con la velocidad del cambio tecnológico de hoy, parece ser cada vez menos ese tiempo. En el que uno. Yo he visto caer grandes empresas, Estefan. Eso es cierto que yo diría en mi vida, en los últimos 30 y pico de años, yo he visto caer grandes monstruos de la economía capitalista mundial. En Estados Unidos, en Europa, te podría nombrar varias empresas. Eso es cierto, sin necesidad de legislación antimonopolio. Ahora, hay otros liberales, sobre todo los llamados de la economía social de mercado, esta economía que predominó en la Alemania del 48 en adelante. Ellos creen en la legislación antimonopolio. Ellos creen que los empresarios es bastante difícil que pierdan sus monopolios y entonces el Estado tiene que sancionar una legislación parecida a la que aplicó Roosevelt después del 30 en Estados Unidos y que hoy es generalizada. Prácticamente no hay ningún país en el mundo capitalista que no tenga legislación antimonopolio. Argentina en los 90 lo intentó, bueno, ahí está. Además tiene mecanismos de defensa del consumidor que son bastante este, eficaces, porque bueno, el problema acá no es que la legislación antimonopolio se da en el vacío, ¿no es cierto? Se da con un determinado contexto burocrático, la burocracia tiene que ser muy profesional, muy independiente, y en países como la Argentina eso, ¿qué querés que te diga? Porque bueno, justamente no ha habido experiencia previa. En un país como Estados Unidos es complicado. En Estados Unidos la legislación antimonopolio, anda a preguntarle a Zuckerberg bueno, no sé si vieron hace unas semanas los discursos ahí en el Congreso de ellos, cómo se defendieron a capa y espada, porque saben que tienen unos nenes enfrente que los van a
los van a presionar. Por Profe, supuesto que todo empresario va a llorar, va a decir que él arriesgó, que invirtió, que la familia, que qué sé yo. Bueno, es la historia del empresariado mundial, digamos, capitalismo, yo, pero bueno. Yo, por ejemplo, por eso, digamos, entiendo y por eso traigo este tema para la discusión, digamos, porque ya hay varios textos, digamos, y varios autores, tipo Grondona, Hayek, que hacen hincapié en estas cuestiones, digamos. Vos decís esto de que las empresas, viste que una trayectoria de empresas muy grandes que cayeron, pero ¿qué es lo que tiran las empresas grandes, digamos? Empresas pequeñas, personas que recién pueden adaptarse a un mercado competitivo de ese ¿Qué, sector. qué? ¿Las grandes? Digo, porque viste, en Grondona está, subyace esta idea de que, viste, existen los ganadores y existen los perdedores, y lo que en realidad lo que se tiene que proveer, digamos, el liberalismo provee, es que los perdedores no se alíen colectivamente contra las leyes de competencia, que es lo que estaría bien porque eso es la libertad. Ahora bien, las empresas grandes, si nos ponemos a analizar esta trayectoria histórica, no caen porque empresas pequeñas les vinieron a hacer un producto nuevo. Digamos, no es la realidad, sino porque empresas mucho más grandes pudieron o, digamos, absorberlas, cooptarlas o derribarlas, digamos, o porque se pusieron de acuerdo y, digamos, más allá de un monopolio, la creación de un mercado no competitivo, de alianzas, de colusión y de poner un precio arbitrariamente, implica y, digamos, no solo que reproduce esta estructura, sino que la fomenta y que la pone cada vez más peor para aquellos que son predadores. Entonces, esta idea de la Bueno, sí. espontaneidad, digamos, y la decir, bueno, los perdedores no tienen que aliarse colectivamente para obtener sus objetivos o sus intereses, pero ¿por qué, digamos? Porque hay un sistema que literalmente no les deja tocar la puerta a estos sectores, a los legisladores, para que legislen en sus intereses, y nosotros les vamos a decir, no nos organicen, muchachos, porque la libertad es esto y tienen que adaptarse a esto. No, bueno, eso que estás diciendo es cierto, pero es como que lo estás descontextualizando. A ver, primero, eh, las empresas grandes que yo vi caer han caído por su propio peso. ¿Por qué? Y ese es un gran déficit de los liberales. Los liberales hablan mucho y estudian mucho la macroeconomía, y la microeconomía la entienden bastante, me parece. Pero el problema es que no se dedican, no vas a encontrar economistas liberales que hablen de lo que le pasa a las empresas. No, no, es muy difícil. Ellos hablan mucho de economía, pero no hablan de economía empresaria. Ese es un déficit importante porque ellos, la verdad que la gestión no los seduce a ellos. Entonces, lo que te voy a decir, en realidad yo lo conozco porque, bueno, he trabajado en alguna empresa, entonces me he dedicado a estudiar lo que es el mundo este de la empresa y las historias de las empresas y demás. Pero es una mera casualidad, porque yo como politólogo no tengo por qué tampoco estudiar eso. Eh, yo te diría que caen por su propio peso. Independientemente que haya una idea de un pequeño, revolucionaria, innovadora, el famoso cuento del garage de Bill Gates o el garage de Steve Jobs, vamos, de Steve Jobs mejor, Apple, que le gana a IBM. Pero IBM no cae por Apple, no cae porque el señor Steve Jobs inventa con su amigo la famosa computadora Apple en el garage, porque además pasó cierto tiempo, ¿no es cierto? Cae porque es una empresa es una empresa privada, IBM, pero muy pesada burocráticamente. Y hay muchísimas historias de empresas grandes. Por ejemplo, acá tenemos una cerca, Aceitera General de esa, que es una empresa gigantesca, con un management muy caro, muy pesado, que tarde o temprano, cuando le surja una empresa más rápida, más flexible, más ágil, y bueno, de no mediar ayuda estatal, de no mediar privilegios, ¿no es cierto? De no mediar todo eso que también existe para que esa empresa grande, como vos decís, sobreviva en el mercado, aún siendo ineficiente, bueno, ¿por qué no la va a derribar? Sí, la puede derribar. Generalmente las caídas que yo vi, IBM, Panam, CBS, General Motors, muchas empresas que incluso, bueno, se salvaron,
quebraron y se recuperaron. Generalmente se recuperaron ya con un formato organizacional distinto al que tenían. Se dieron porque, por esto que te acabo de decir, los costos eran muy altos, los costos de producción, los productos que habían lanzado al mercado eran más requerimientos de sus gerentes para ganar más dinero que presiones del mercado, ¿no es cierto? No eran productos que el mercado estuviera este, queriendo, sino que eran para satisfacer el ego de los gerentes de marketing. Generalmente esas empresas también tienen una dosis de corrupción, ¿no es cierto? Bueno, vos dirás, bueno, casi igual que en las empresas públicas. Y sí, sí, ¿vos qué crees? ¿Que las empresas privadas no tienen prácticamente los mismos sesgos? Sí, por supuesto. Ahora, importante es que, por un lado, el Estado te genere una legislación antimonopolio para evitar que se llegue a una situación de primacía en el mercado absoluta. Y por el otro lado, alentar constantemente la competencia, que haya renovación. Si no, tarde o temprano vas a tener situaciones monopólicas o oligopólicas. Por ejemplo, yo les cuento el caso de Clarín, Clarín y Ámbito Financiero. Ámbito Financiero es un diario que se creó de la nada, lo creó un tipo llamado Julio Ramos. Y era un diario muy leído en la City porteña, con líneas innovadoras, editoriales muy, muy innovadoras, con charlas de quincho, entonces uno lo leía el día lunes y se enteraba de todos los chismes de la política y del mundo empresario argentino, los asados que comieron fulano, mengano, bueno. No era una sección de chismografía, era una sección donde se discutían cuestiones del poder. Por supuesto, este diario fue creado en la época de la dictadura militar, pleno auge del dólar barato, de la tablita de Martínez de Oz, etcétera. O sea, fue un contexto en el cual ese diario tuvo cierto éxito. Tenía líneas editoriales políticas muy buenas, tenía mucha información económico-financiera. Yo creo que muchos taxistas en Argentina te saben hablar de lo que cuesta el dólar, etcétera, etcétera, sobre todo en Buenos Aires, porque eran lectores de ámbito financiero. Se leían los cafés, se leían todas. Ese diario le mojó la oreja a Clarín. Le mojó la oreja a Clarín. Clarín se vio seriamente amenazado por ámbito financiero. Porque, claro, le sacaba todos los lectores económicos, digamos. Además que tenía una línea editorial bastante clara, liberal, versus Clarín, que tenía una línea editorial desarrollista. Estamos hablando de los años 70, 80. ¿Qué hizo Clarín? Empezó a comprar todos los canillitas de Buenos Aires y a extorsionarlos. Si vos me vendés hábito financiero, yo no te vendo Clarín y te obligo a cerrar, porque tengo amigos en el poder que me permiten, porque la historia de Clarín es más conocida por el lado papel prensa, pero no, esa historia ya la conocemos. Entonces, bueno, claro, este, empezó a hacer la guerra de ámbito financiero, pero eso porque tenía la venia del poder. Había sectores dentro del poder de la dictadura militar que obviamente jugaban para Clarín. Y después vino la democracia, con Alfonsín siguió la situación hasta que vino Menem, Cavallo y demás, sin tener ninguna simpatía por ámbito financiero, y desreguló este tema de los canillitas, de los kioscos, pero lamentablemente, como ustedes saben, Menem después, para ganar su reelección, pactó con el grupo Clarín y, bueno, ya la historia ya la conocen. Así que efectivamente el Estado tiene que hacer algo en relación a eso, no puede permanecer inmutable. Ahora, también es cierto que existe la captura del regulador, o sea, la empresa va a hacer todo lo posible para que su regulador lo defienda, digamos, no la castigue, digamos, no le haga la vida imposible. Y entonces tienen toda una serie de mecanismos logísticos, tienen gerentes de comunicaciones, bueno,
tiene muchos mecanismos para poder defenderse. Bueno, es la historia del gato y el ratón, o sea, el Estado no puede, eh, justamente ya que defiende el interés colectivo, no puede ser presa de los intereses individuales o sectoriales. Entendiendo por interés individual no el de las personas, sino de las empresas, de los grupos. El capital, en ningún lado un pensador liberal te va a defender a la empresa per se. Te la va a defender como un actor importante para, eh, lamentablemente, digamos, pues no se ha descubierto otro, para canalizar lo que demanda la gente, qué producto, qué bien demanda. Pero no la va a defender moralmente. Sí, Deberías ver la nueva ola libertaria. ¿la qué? La nueva ola libertaria. Va a Sí, decir, nos defienden los empresarios. ellos son bastante naif. Me parece que, bueno, da para mucho, eso lo vamos a ver en la unidad 4, pensamiento libertario, en RAN y demás. Pero bueno, eh, volvemos a lo de Bastiat, la diferenciación entre ley y legislación. La ley es lo que reivindican generalmente los liberales, es decir, es un instrumento normativo que va a defender que supuestamente va a defender los intereses colectivos. Y tiene que haber pocas leyes. Tiene que haber pocas leyes. La ley madre, que es la Constitución, y algunas leyes más. En el caso de la generación del 80, ustedes saben, pensaban en términos más bien franceses. El hecho de que haya pocas leyes, bueno, implicaba que haya códigos, por ejemplo. Por eso la obsesión de Vélez Sarsfield, que era un liberal francés, digamos, este, planteando que con un código penal, un código comercial, código civil, ya está, suficiente. Para un país como la Argentina, que iba a recibir inmigrantes y demás, había que generar una cierta seguridad jurídica, y esto se traducía en relativamente pocas leyes. La organización de un país institucionalmente básica. Cuando en el siglo XX todas las democracias occidentales cambian el concepto de ley por el de legislación, bueno, estamos viendo lo que está pasando, o sea, una gran cantidad de leyes, de las más variadas, para sancionar las más diminutas o cuestiones en detalle, digamos, en donde se ve la intervención del Estado por la intervención misma. Traducido al lenguaje Bastiat, no para defender el interés general, sino para defender intereses particulares. Leyes con nombre y apellido. O lo que se dan a llamar también privilegios, porque los privilegios son leyes privadas, leyes con nombre y apellido. Leyes para beneficiar a tal o cual empresario, para beneficiar a tal o cual grupo, para beneficiar a tal o cual sindicato, para beneficiar a tal o cual corporación. Siempre con el dinero público. Esto que en Estados Unidos se dan a llamar filibusterismo. Los filibusteros son los piratas, es decir, todos aquellos sectores que tuercen la voluntad del legislador para sacarme una ley que me beneficie a mí, en detrimento de mi competidor. Simple. Bueno, ese es el proceso legislativo, lamentablemente, en todo el mundo. Entonces, estamos cada vez más lejos de Bastiat, cada vez más lejos de Bastiat, y cada vez más cerca de los peligros que advertía Tocqueville respecto a la democracia. Es decir, cómo se va desvirtuando la defensa del interés general en beneficio de estas lógicas filibusteras o del pork barrel, como dice Buchanan. La escuela que más cercana está a la lógica de Bastiat hoy, en teoría política, es la escuela de la elección pública. No sé si la vieron, teoría política 3. Buchanan y Tulloch son dos economistas norteamericanos de la década del 60, que se hicieron bastante famosos en la década del 80 gracias a Reagan, que planteaban que, bueno, lamentablemente las leyes y los presupuestos se han desvirtuado en todo el mundo occidental, no en Argentina, todo el mundo occidental.
El presupuesto, ¿qué es? Una ley. ¿Y una ley en qué sentido? Se establecen allí los gastos y los ingresos anuales de un Estado, ¿no es cierto? Un país. Bueno, ¿en qué se ha convertido la ley presupuestaria? Siguiendo todo lo contrario a lo que decía Bastián. En que cada grupo es el barril del cerdo, ¿no? El pork barrel, el barril del cerdo. ¿El cerdo cuál es? El Estado. O sea, todos los grupos particulares sacan del cerdo su tajada. ¿Para qué? Para beneficio propio. El proceso presupuestario es transparente. Todos los ciudadanos saben que anualmente se sanciona el presupuesto y le corresponde tal tajada del presupuesto a Estefano, tal tajada del presupuesto a Lucio, tal tajada para Lauman, etcétera, etcétera. No, el ciudadano paga sus impuestos, no tiene la más pálida idea de cómo se distribuye el presupuesto, tampoco tiene el tiempo para informarse. Y entonces, ¿quién aprovecha ese vacío informativo? Los grupos poderosos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, los colegios profesionales, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el político, lamentablemente, por eso la democracia es una especie de fachada, porque finalmente, ¿qué pasa? Bueno, cada 4 años, cada 2 años votamos. ¿Y qué votamos? Y votamos a nuestros representantes. Pero estos representantes parece que son cada vez más esclavos, no de nosotros, sino de los grupos particulares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esa es la lógica de la elección pública, donde ¿qué hay que hacer para evitar que este proceso se agudice? ¿Qué hay que hacer? Entre otras cosas, convocar a mecanismos de democracia directa. Que la gente todos los años vote sus presupuestos. El famoso presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ustedes, gestión pública local, lo han visto. El norteamericano tiene una gran conciencia de dónde va su dinero de los impuestos. Controla con el cuadernito verde lo que se gasta a nivel de cada condado, ¿no? Sabe muy bien castigar y premiar a un gobernador o a un alcalde. No les digo que lo haga a nivel nacional porque ya es mucho más complejo y el señor Trump o el señor Obama pueden actuar más discrecionalmente. Pero a nivel local hay mucho control de los gastos. Pero la gente vota. En muchos condados, en muchas ciudades, la gente vota a través de mecanismos de democracia directa. Vota, por ejemplo, si el gobierno tiene que aumentar o no los impuestos. Vota por tales o cuales gastos. ¿Se dan cuenta? Eso posibilita que la ley presupuestaria recupere el sentido que Bastiat le había dado originalmente. ¿Me siguen o se les complejiza un poco el tema? Yo sé que esto no lo vieron nunca, pero bueno. ¿Se entiende? O sea, cómo paradójicamente a ustedes se les enseña que los liberales estamos siempre a favor de los poderosos y resulta que no, que justamente no estamos a favor de los poderosos, estamos a favor de los que no tienen voz en el proceso político, que no necesariamente son los más pobres, ojo, acá estamos hablando de una lógica de, por ejemplo, contribuyentes versus grupos poderosos. Los contribuyentes no tenemos voz, los que pagamos impuestos no tenemos voz. ¿O ustedes ven en las plazas del mundo manifestaciones de los contribuyentes norteamericanos, alemanes, ingleses diciendo, no queremos pagar más impuestos, no queremos... No, a ver, este, el problema de los contribuyentes es que son intereses dispersos. No vamos a llenar la Plaza Centenario todos los ciudadanos de Villa María que pagamos impuestos, porque es ridículo, porque cada uno, digamos, paga distintos tipos de impuestos, tiene distintos mínimos imponibles y demás. Lo que sí vamos a ver en la Plaza Centenario Villa María, grupos que piden, como los grupos trans, lo que lograron el otro día, el cupo para... No porque yo esté en contra de los grupos trans, digo, quiero decir, hoy son los grupos trans, mañana son los grupos, no sé, los de defensa de los animales, pasado mañana son el grupo de la Liga de Protección de no sé qué.
etcétera, etcétera, etcétera. Todos grupos que logran privilegios del gobierno de turno, no importa acá si es el de Martín Gil o el de Montes o el de cualquiera, que los benefician a ellos con el dinero público. Entonces, ahí estamos tergiversando el sentido de la ley. Ahí estamos favoreciendo el sentido de la legislación. Leyes con nombre y apellido. Esa es la relevancia del señor Bastiat. Lamentablemente, muy poco conocido. eh, y bueno, yo no sé si en Francia tampoco es muy conocido. Hay un instituto Bastiat, es muy recomendable. Generalmente es un autor que se lo puede usar mucho en las materias vinculadas al derecho, precisamente porque reivindica el sentido de la ley en sentido general, no en sentido específico como es la legislación. Bueno, vamos a comentar los intelectuales rusos. Tienen entonces básicamente dos. Uno es Alexander Herzen y el otro es Iván Illich. A ver si podemos verlo acá. ¿Se escucha el ruido del ventilador o no? Bueno, mejor. Eh, bueno, esta es una filmina que yo había preparado hace mucho para una clase en el ISEN sobre Rusia, sobre la Rusia actual. Vamos a prestar atención a la mitad. Cuando hablamos del pasado, a ver si lo puedo agrandar. Ahí tienen una serie de autores rusos que son muy poco conocidos, la verdad. Piotr Chadayev, Alexander Herzen, Nikolai Berdiaev, Iván Ilin y Piotr Stolypin. Son autores, vamos a empezar por acá, son autores que tienen una gran influencia en el pensamiento de Putin o de la coalición putinista, y a propósito de lo que charlábamos ayer en esta webinar de los peronistas, ¿no? Los peronistas más ortodoxos. Eh, Fíjense las fechas. Las fechas de todos estos autores, fines del siglo XVIII en el caso de Chadayev, principios del siglo XIX en el caso de Herzen, estoy hablando de los nacimientos, la segunda mitad del siglo XIX en el caso de Berdiaev y Ilin y Stolypin, y sus muertes, mitad del siglo XX en el caso de Berdiaev, en el caso de Ilin también mitad del siglo XX. Son los que más lejos llegaron, a Stolypin lo mataron. Las fotos de los pensadores son las que tienen ahí abajo, el que tienen a la izquierda es un analista político contemporáneo. De acá vamos a sacar básicamente dos, que son los dos textos que ustedes tienen, el artículo del diario El País sobre Herzen y el artículo de Iván Ilin, eh, de un blog español. Contexto de estos autores. Contexto de estos autores. Rusia, ustedes más o menos saben, es un país que en esa época había militado en la campaña contra Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Se declara la guerra, Napoleón invade Rusia, es desalojado, gracias al Capitán Invierno, dirán algunos, etcétera, etcétera. Forma parte Rusia de la coalición ganadora contra Napoleón, las tropas rusas llegan a París. Por primera vez en la historia de Rusia, una historia milenaria, los rusos pisan capital europea, ¿no? Y quedan los militares rusos, los militares rusos. Profe, perdón, Sí, antes que siga, no sé si estás proyectando, no, porque acá nosotros no vemos. Ah, bien. ahora no, ahora no.
Ahora, ¿me ven a mí? Te vemos a vos, sí. Bueno, digo, porque voy a explicar el contexto de estos autores, si no, no lo van a entender. Capital central de Europa, digamos, no de la Europa central, sino de la Europa occidental, como es París. Victoriosos, los oficiales rusos y demás, recorren, por supuesto, los bares, los, los, este, lugares emblemáticos de la capital parisina, escuchan que la gente habla en voz alta, reflexiona libremente, estamos hablando de la Francia ya post-napoleónica, aún con la restauración monárquica de Luis XVIII, eh, el tío de Luis XVI. El problema es el siguiente, que, eh, claro, esto le genera, ¿qué cosa? Expectativas. Conocen un mundo absolutamente diferente, como la alegoría de la caverna, ¿no? Salieron de la cueva, fueron a ver un mundo absolutamente diferente, aumentan sus expectativas, dicen, pero ¿cómo? Y estos viven así como viven, hablan libremente, se expresan, ven los diarios que hay en París. Aún, insisto, cuando estamos hablando de una etapa de restauración monárquica, absolutista. Dicen, ¿y por qué nosotros vivimos de manera tan diferente? ¿Por qué vivimos en un estado zarista, donde el zar hace su voluntad? En este caso Alejandro I, que es un zar bastante moderno, que habla francés, que se conquista a media corte en Francia. Bueno, tipo glamoroso, un caballero, pero aún así un zar bastante despótico. ¿Por qué el pueblo ruso no puede vivir como los franceses? ¿No? Esa es la pregunta que se hace. Y vuelven como Montes vino de Estados Unidos, con la idea de que Argentina podía cambiar y qué sé yo, hace 30 años atrás. Sigo esperando. Eh, bueno, vuelven a Rusia y a estos señores lo primero que se les ocurre, a estos oficiales militares, es un cambio político gradual. ¿Por qué no tener un parlamento como tiene Francia, como tiene Inglaterra ya desde hace décadas? ¿Por qué no tener un monarca limitado constitucionalmente? No se planteaba en una república, por cierto. ¿Por qué no liberar a la servidumbre? Por qué Rusia tenía que tener todavía servidumbre cuando ya había sido abolida en casi toda Europa? Piensen en Argentina, en 1813, la esclavitud. O sea que Rusia estaba mucho más atrasada que Argentina. Bueno, esas expectativas, justo muere Alejandro I, le sucede otro zar, ¿y qué pasa? A estos oficiales se les ocurre hacer una revolución en medio de ese cambio, pensando que el nuevo zar, como es nuevo, los va a entender, los va a escuchar, los va a entender, finalmente va a aceptar sus demandas. Se encuentran con que el nuevo zar no va a aceptar ninguna de sus demandas, los manda a reprimir, los manda a matar, los manda a fusilar, los manda a la Siberia, a morir prácticamente con sus esposas y sus hijos, pero logra que ellos, algunos se salven, pero finalmente terminan en la Siberia y terminan acompañados por sus esposas, a 1000 kilómetros de Moscú, 2000 kilómetros de Moscú. Así terminó la famosa revolución decembrista, que inspira, decembrista porque se produjo en diciembre de 1825. Esa fue uno de los grandes fracasos liberales de Rusia. Prácticamente no habría más a lo largo de varias décadas hasta la revolución bolchevique, fíjense. O sea, prácticamente un siglo. ¿Y qué pasa con esta revolución decembrista? Inspira a algunos escritores y poetas, por ejemplo, Alexander Herzen.
Y esto, uno de los primeros mitos que voy a intentar destruir acá. No es que Rusia despierta de su letargo en 1917. Rusia ya venía despertando de su letargo en el siglo XIX. Y Herzen considera que está bien que Rusia viva un proceso revolucionario. Está muy bien. Herzen es un romántico, ya hemos visto el movimiento romántico, qué efectos tuvo a lo largo del siglo XIX en toda Europa, vimos en Alemania, vimos en Francia, en Rusia no lo vimos. Nombré a Pushkin, Turgenev, algunos poetas, escritores, pero no hablé casi nada de Rusia. Bueno, ahora es hora de hablar de estos intelectuales. Intelectuales que consideraban que Rusia tenía que generar un proceso revolucionario, un proceso de cambio social, estaban las condiciones dadas para que Rusia viviera un proceso parecido al que estaba viviendo Europa. ¿Cuáles eran las características distintivas de Rusia? ¿Cuáles eran? A ver, bueno, primero una monarquía zarista tremendamente autoritaria, sanguinaria, cruel, nada innovadora, absolutamente conservadora, una iglesia ortodoxa eh, tremendamente conservadora que consideraba que la desigualdad es un factor natural, es natural que haya pobres, es natural que haya ricos, es natural la pobreza, esta concepción de la pobreza como algo natural excede incluso la posición de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Eh, y está bien que el ser humano sea sumiso, sea obediente, sea pasivo, porque esa es la ley de Dios, ¿no? En ese contexto, claro, plantear un ideal revolucionario es tremendamente transgresor. Ahora, Herzen no dice que hay que eh, destruir esa tradición rusa. Plantea que la primera gran revolución del ruso debe partir de su propio espíritu. Esta es la diferencia, porque Herzen se va a diferenciar también del proceso revolucionario francés. El proceso revolucionario francés a los rusos les causa mucho ruido, porque si hacemos la analogía con Rusia, hubiera significado, había que hacerle la revolución al zar, había que instaurar la república, había que guillotinar a toda la nobleza rusa, ¿no? Y Herzen no está planteando eso. Está planteando una especie de revolución a lo romántico, ¿no? Una especie de revolución del espíritu, del alma. La libertad en un sentido tal vez no material. Eh, y por supuesto ahí plantea algunos cambios de tipo social, por ejemplo, lo que se llama el socialismo agrario, porque uno de los actores más atrasados de la economía rusa era el campo. El campo no había propiedad privada en Rusia, en la época de los zares, había propiedad comunal, el famoso MIR, M-I-R. La propiedad era comunal, era del grupo de familias que estaban asentadas en un determinado porción de campo. Y ellos producían para la subsistencia. Y así fue la práctica durante siglos, con esclavos, con siervos de la gleba. Esa era la lógica de la propiedad de la tierra en Rusia. O sea que Rusia no conoce, excepto en los últimos 30 años, la propiedad privada de la tierra. Siempre tuvo o MIR, propiedad comunal, o propiedad colectivizada de la tierra, como en el caso de la Unión Soviética. ¿Se entiende? O sea, nunca tuvo capitalismo agrario. Nunca fue Argentina Rusia. Nunca fue Australia Rusia. Nunca fue Estados Unidos Rusia. Nunca fue Canadá. Siempre tuvo propiedad o comunal o colectiva estatal. Entonces no tiene agricultores privados Rusia.
nunca tuvo gente que arriesgara, que comprara una porción de tierra, la arrendara o la produjera y la invirtiera o reinvirtiera. ¿Se dan cuenta? Y eso está dado por una concepción muy, muy conservadora de la sociedad, muy arraigada. Entonces, lo que dice Herzen, lo máximo que podemos hacer es aplicar un esquema socialista a lo Marx en el campo. En todo lo demás, tratemos de respetar las tradiciones rusas, generando una lógica de monarquía constitucional limitada y eventualmente un parlamento como con voz y voto, digamos, donde se limite el poder del zar. Esa era la revolución a los Herzen, lo cual era bastante. Más allá de que Herzen, por supuesto, como dice el artículo, tuvo una vida, lean la vida de Herzen. Es una vida, eh, bueno, su amor por Natalia, su esposa, el amorío de Natalia por otra mujer. Estamos hablando del siglo XIX, chicos. No estamos hablando del siglo XXI. Eh, bueno, hablamos de la devoción por su hija, sus viajes por Europa, por Francia, bueno, todo eso que a él lo- lo conmovió, lo choqueó a lo largo de su vida, y él fue escribiendo, siempre obsesionado, preocupado por el futuro de esa Rusia de la cual él se iba alejando, y que había quedado en un proceso de hibernación, porque tras la revolución decembrista hasta prácticamente 1862, 67, por allí, cuando se produce recién la liberación de los siervos, pasan décadas sin que Rusia cambie, cambie mínimamente, digamos, ¿no? Y el zar que se anima a liberar a los siervos es asesinado. O sea, fíjense las fuerzas reaccionarias que tiene Rusia en contra del cambio. Así que es muy interesante la figura de Alexander Herzen, por ser un genuino, conspicuo representante del romanticismo ruso y por plantear ideas que son bastante revolucionarias, sin caer en la lógica revolucionaria bolchevique, que se va a ir pergeñando a lo largo del siglo XIX, porque no se olviden que Lenin va a nacer en ese siglo XIX, va a leer a Marx y demás, pero toda esa parte de la historia yo creo que ya la conocen. Lo que no conocen es esta otra mirada, también revolucionaria, pero más orientada hacia la derecha, donde obviamente Herzen plantea una reivindicación del nacionalismo ruso. Eh, Ahí un debate identitario, lo planteábamos anoche en la webinar esta con los peronistas, de Rusia, hay un debate muy profundo en la segunda mitad del siglo XIX, donde los rusos se plantean qué somos. ¿Somos occidentalistas o eslavófilos? ¿No? Ahí están las dos grandes identidades, así como en Argentina, digamos, podríamos plantear la identidad liberal versus la identidad nacionalista. Bueno, en Rusia está la identidad eslavófila, eh, que plantea que Rusia es una civilización singular, específica, particular, de raíz eslava, no occidental, no europea, y la identidad liberal o occidentalista, que dice Rusia forma parte de Europa. Y estos dos se matan entre sí, digamos, son dos identidades que se pelean filosóficamente, mientras Rusia sobrevive, mientras en Rusia sobrevive el zarismo, la Iglesia Ortodoxa, el MIR, es decir, todo aquello que después la Revolución Bolchevique trataría de destruir. Bueno, de hecho, lo destruyó. Así que ese es un periodo muy interesante que ustedes conozcan, para que ustedes no vean solamente que existió Hegel y Marx,
en esa segunda mitad del siglo XIX, sino que existió toda esta otra corriente, así como vimos el movimiento romántico en Alemania, en Francia y demás, en Italia, en Inglaterra. Bueno, en Rusia, que claramente también forma parte de Europa, que tiene su pata en Asia, su otra pata en Asia, es muy interesante el pensamiento de Herzen. Ojalá se entusiasmen y lean, no porque Herzen sea liberal ni nada por el estilo, digo, es una lógica de pensamiento que ustedes tienen que conocer. Así como yo creo que en la literatura argentina ustedes tienen que conocer, si les gusta tanto el peronismo, el nacionalismo y demás, tienen que conocer el pensamiento de José Hernández, por ejemplo. Eh, Más allá de Martín Fierro, por supuesto. Eh, el otro pensamiento es de Iván Illich, y acá sí hay algunas líneas más claras respecto a eh, la Rusia actual, incluso. Y por qué no, algunas lecciones para el caso argentino. Eh, a ver, ahí vuelvo a la filmina. No sé si tienen alguna pregunta. No, por ahora no, profe. Herzen nace en el 1812, justo en la batalla de Borodino, en la batalla que le ganan los rusos a Napoleón, 1870. eh, Borodino, bueno, Iván Ilin, 1883-1954, o sea que vive la última parte del siglo XIX y prácticamente todo el proceso prerevolucionario, la revolución bolchevique y el exilio hasta su muerte en Suiza. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es aristócrata pro blanco? A ver, la revolución, ahora sí cancelo, la revolución, yo tampoco, a ver, cuando yo les digo, no quiero que conozcan solamente Marx y Hegel y Engels, sino que conozcan también esta otra mirada. ¿Qué les estoy advirtiendo? Que el proceso revolucionario no tiene un dueño. No es que Lenin lo pergenió y se adueñó definitivamente de él porque, bueno, estaba justificado por la antigüedad y demás. No, el proceso revolucionario se venía gestando en Rusia desde hacía mucho tiempo porque había mucha insatisfacción con el estado de cosas a las que había conducido el zarismo. El zarismo era una institución ya decadente, ya no era el zarismo de Iván el Terrible, ni Pedro el Grande, ni Catalina la Grande, ya era una institución decadente, con un papel de la nobleza, de la aristocracia también decadente. Piensen que la aristocracia rusa, según los franceses, que son nuestros grandes transmisores o difusores de lo que era Rusia, generalmente los franceses viajaban a Rusia y después traían las buenas nuevas, generalmente malas nuevas, de los rusos, era una de las más atrasadas de Europa. Generalmente los aristócratas rusos, por ejemplo, no tenían eso que era tan común en la aristocracia europea, una gran y voluminosa biblioteca. Los rusos, los aristócratas rusos, leían poco, se cultivaban menos, trabajaban nada, eran holgazanes, y compraban, como eran tan holgazanes que por lo general los zares los obligaban o querían que por lo menos vayan de oficial en el ejército, ¿no? Y resulta que los aristócratas rusos ni siquiera querían eso, o sea, había como una especie de puja con los zares para no sacrificar sus cuerpos en el campo de batalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué aristócrata estamos hablando? Porque en general los aristócratas, ustedes saben, además de tener títulos nobiliarios, campos y demás, piensen que además tenían esclavos ellos, o sea que este, no trabajaban, no leían. ¿Qué hacían? Bueno, ¿qué hacían? Estaban todo el día de juerga en la corte, eh, este, jugaban, apostaban sus dinerillos,
Y así sucesivamente. Y a ver, lo que quiero que entiendan también es lo que dice Ealing, es la ejemplaridad que da la aristocracia. Si la aristocracia no es ejemplar, no es vista con emulación, con admiración por parte de las clases más populares, bueno, ¿para qué la tenemos? La aristocracia tiene un rol fundamental que es el de la conducción social. Después podemos discutir acá en Argentina si eso se ha perdido y por qué se ha perdido, ¿no? En una semana en la que yo descubrí los orígenes de dos aristócratas en Argentina que la verdad que me espantaron, pero bueno, de dos aristócratas actuales. Bueno, ya queda poco de esa aristocracia, pero bueno, revela el estado de descomposición social en la que estamos sumergidos. Porque yo creo en la aristocracia, creo que tiene que haber una élite que de algún modo, no sé si conduzca, pero sí genere cierta ejemplaridad moral sobre la sociedad. Porque si no la tiene, yo no creo mucho en que las sociedades puedan manejarse anómicamente, ¿no? Entonces, esto no confundí con el orden espontáneo, son cosas distintas. Estamos hablando más en términos sociológicos, no económicos. Entonces, entre otras cosas, a ver, la aristocracia ¿para qué sirve? Para educar, ¿no? Porque se supone que justamente si tienen dinero, si tienen títulos nobiliarios, si han dado su vida en el campo de batalla, bueno, son los que mejor pueden intentar educar al pueblo o preocuparse por la educación de su pueblo. Yo no digo que los aristócratas tengan que montar escuelas ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, podrían poner dinero para montar escuelas. Bueno, olvídense, la aristocracia rusa tampoco hacía eso. Y por eso, y esto también explica por qué el peso del zarismo. Toda la responsabilidad social reposaba sobre los hombros de los zares, ¿se dan cuenta? Los modernizadores en Rusia eran los zares, porque los aristócratas no querían hacer absolutamente nada. Claro, después cuando había que cortarles la cabeza, había que cortarles la cabeza a los zares. Los nobles fueron los primeros en huir. Ahora, ¿cuál es el tema acá de I? Que el proceso revolucionario se va a ir gestando por distintas etapas y va a tomar una dirección según la dirección de sus líderes. Por ejemplo, Lenin va a pasar a la clandestinidad cuando le matan a su hermano. Eso fue muy impactante en la cabeza de Lenin. Hay un libro en biblioteca, cuando vuelva a abrir, muy interesante, que es de Robert Service, se lo voy a escribir acá, que es la biografía de Lenin, y van a ver cómo en ese libro Lenin es un inglés. Generalmente los ingleses han escrito, los ingleses y los franceses han escrito mucho sobre Rusia. Eh, Algunos bien, otros no tanto. Eh, pero ahí van a ver cómo la muerte del hermano de Lenin es tan decisiva en el rumbo revolucionario de él. Porque él va a querer cobrarse venganza de los zares a partir de ese hecho. Y digo esto no como un factor aleatorio, porque Lenin fue decisivo para el desenlace de la revolución, no para la evolución de la revolución, que es el que le estoy contando. Eh, bueno, entonces, hay como dos trayectorias, se las hago cortas, hay como dos trayectorias del proceso revolucionario. Una, la de estos, a lo Herzen, a lo Illing, que planteaban que, bueno, la revolución había que hacerla, no quedaba otra, los zares constituían una institución decadente, hubo intentos de reformismo, uno de los últimos fue el de Stolypin, en la década del 10, que planteaba esto que después trataría de hacer Kerensky. Ya había ocurrido la primera revolución, la de 1905,
La revolución de 1905 va a ser una masacre. Los soldados del zar van a disparar sobre la multitud y van a matar a muchísima gente, lideradas por un cura, fíjense. O sea que la iglesia ortodoxa también se iba radicalizando, ¿no? Un cura llamado Gapón. Eh, ya Rusia estaba en una etapa cuasi terminal porque había perdido una guerra insólita, que era la guerra contra Japón, en donde la armada rusa fue prácticamente destrozada por la armada japonesa. Estamos hablando del año 1905, 1904, 1905. Entonces, Stolypin, que era el primer ministro de Nicolás, Romanov, le dice, mira, acá hay que generar un proceso de democracia constitucional a la manera que tiene Inglaterra desde hace 2 siglos, a la manera que ensayó, intentó Francia, y hay que tener un capitalismo agrario. Hay que liberar, ya se había liberado la servidumbre, ¿no es cierto? Pero hay que instaurar la propiedad privada en el campo. Eso le plantea Stolypin, y aquel que se ponga en contra hay que ahorcarlo. O sea, un proceso violento, ¿no es cierto? Sí. Nada democrático. Pero bueno, en el interín, porque a ver, quiero que se ubiquen. Es un país que durante 1000 años funcionó de esa manera. O sea, no es fácil y además todos esos experimentos liberales, entre comillas, habían fracasado. O sea que no se puede hacer un cambio, el que planteaba Stolypin y muchas generaciones de rusos, de una manera democrática. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo terminaría Stolypin? Con el rechazo del zar, el semi-rechazo, a regañadientes va a aceptar una Duma más o menos eh, constituida, y con Stolypin asesinado. Entonces, de la muerte de Stolypin hasta la caída del zar, ¿qué sucedería? Entre otras cosas, la zarina Alexandra, influida por Rasputín, ese monje siberiano que que le veía los ojos, la miraba a los ojos y la convencía, le curaba la hemofilia de su hijo, fue generando cada vez más influencia sobre la zarina, el rey, el zar fue perdiendo influencia, y los nobles rusos, preocupados por la ascendencia de este monje siberiano, eslavo cristiano ortodoxo, fanático, lo van a matar. En el interín se produce la Primera Guerra Mundial, Rusia entra a esa Primera Guerra Mundial nada convencida, a pelear en contra de los alemanes. La familia gobernante alemana era prima de la familia Romanov. Romanov conduce la guerra, manda a los soldados al frente y ya las ideas bolcheviques ya habían penetrado en el ejército ruso. Y entonces se produce una feroz pugna entre los sectores pro-zar y los sectores bolcheviques. A su vez, el proceso revolucionario va creciendo en San Petersburgo, que es la capital, Petrogrado, y ahí se forman distintos grupos, liberales, constitucionalistas, los famosos cadetes, que es el nombre del partido, digamos, liberal democrático, para enfrentar a los bolcheviques, que no era el sector mayoritario, sino era el sector minoritario de la revolución. Fíjense, Menche es pequeño, Bolche es grande. Precisamente los bolcheviques eran los menche, eran los pequeños, cuantitativamente eran los minoritarios, pero ellos mismos se autoproclaman bolche, o sea, se autoproclaman grandes, el sector mayoritario de la revolución. Mentira, era el sector minoritario de la revolución. ¿Por qué se apoderan de la revolución? Porque con un gran oportunismo Lenin pacta con los alemanes
el financiamiento de un tren blindado, viaja en el tren blindado y, por supuesto, acuerda con ellos, bueno, muchachos, yo voy a firmar la paz con Alemania apenas llegue al poder. Si ustedes me financian, yo les prometo que acuerdo la paz con Alemania. Entonces Lenin va a llegar a San Petersburgo en un tren, en ese tren, y va a ser aclamado por las multitudes porque ya el proceso revolucionario ya tenía su propia dinámica y entonces los bolcheviques se van apropiando del proceso. Las fuerzas militares que iban a defender a Kerensky no lo defienden finalmente, la guerra se va perdiendo en el frente, las tropas desertan, o sea, se va generando toda una situación de caos que permite que Lenin se vaya haciendo con el poder. Kerensky duda, ¿se dan cuenta? O sea, todo un proceso revolucionario que finalmente le va a dar el poder total a Lenin. Aún así, cuando Lenin triunfa, todavía tiene grupos en la propia revolución que lo van a enfrentar. Y finalmente se desata la guerra civil entre blancos y rojos, entre 1918 y 1921. Los blancos constituyen un ejército a cargo del almirante Kolchak, se van a pelear a- a parte de la Siberia, esperan apoyo de las fuerzas occidentales, de los ingleses, los franceses, los únicos que pelean para ellos son los checos, fíjense las paradojas, esperan apoyo financiero de Estados Unidos, no lo logran, y finalmente Kolchak va a morir asesinado, fusilado por los rojos. La familia real ya había sido asesinada en 1918, en la casa Ipatiev, cruelmente asesinada, realmente increíble lo que hicieron los Romanov, eh, por un comando local de Sverdlovsk, en la Siberia rusa. Bueno, en ese contexto, Illich es un pensador aristócrata que al principio se ilusiona con el proceso revolucionario. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que les comenté, la institución del zarismo decadente, una iglesia ortodoxa que está en contra del cambio social, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿por qué Illich no se ilusiona con los bolcheviques? ¿Y por qué para los bolcheviques Illich es un enemigo? Y por eso Illich se va a tener que exiliar con unos 160 y pico de intelectuales rusos de la mejor clase que se van a ir de Rusia. Y esto para que también entiendan lo que es el exilio. Los grandes países han perdido grandes camadas intelectuales por culpa de las guerras y las revoluciones. Mucha gente se va de un país. Y Rusia, yo creo que hasta el día de hoy, paga ese altísimo costo, no solamente de los kulaks, es decir, de los agricultores que tanto Lenin como Stalin mataron, los pequeños agricultores que defendían sus campos a capa y espada, no pudieron defenderlos tanto, finalmente los mataron a casi todos, sino los intelectuales. La clase intelectual más de mayor lujo que tenía Rusia, la va a perder por culpa de los bolcheviques. ¿Y qué es lo que aleja a Ilin de la revolución comunista? Y esto para que se lo repitan a los profesores estos tan enamorados del progresismo que tenemos en nuestras universidades, ¿no? Bueno, eh, si ustedes leen el artículo van a ver palos y palos y palos y críticas a esa lógica que tienen los bolcheviques de imponer su revolución a sangre y fuego en un proyecto claramente de ingeniería social, porque ellos venían, al igual que la Revolución Francesa, y acá resuenan las palabras de Berck, a destruir todo lo que fuera la tradición rusa, que por supuesto era una tradición, insisto, en muchos aspectos atrasada, retrógrada, este, inútil, innecesaria, pero muchos otros aspectos muy importantes que uno no puede negar, que uno no puede negar.
entre otras cosas, ¿qué hicieron los bolcheviques? Bueno, destruyeron el sentido de autoridad. Cuando los mataron como los mataron a los zares, ¿qué señal estaban transmitiendo? ¿Qué señal estaban transmitiendo? Que la autoridad era una institución corrupta, decadente, inmoral, que no valía nada y que eran sangre azul nada más, que no tenían, se los podía matar como se los mató, porque esa es la gran lección del asesinato de los Romanov. Asesinato que hasta el día de hoy no está esclarecido absolutamente, porque no se sabe todavía hasta el día de hoy, con toda la exhumación de los cuerpos, los análisis genéticos que se hicieron, si Anastasia está ahí, si no está, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Se los beatificó, se los santificó, bueno. Todavía hoy, en la Rusia de hoy, hay mucha gente que sale con los íconos de los Romanov. O sea, hay gente en Rusia vieja, por supuesto, que es nostálgica de los zares. Fíjense el peso que tiene, aún con una revolución feroz como la bolchevique, el peso que tiene ese sentido de la monarquía. Entonces, eh, este tema de la autoridad. El tema de la educación. Tema de la educación. ¿Qué hicieron los bolcheviques con la educación? Bueno, la educación había que reemplazar todo lo que fuera la educación de la Iglesia Ortodoxa, las escuelas tradicionales, se reemplazó por una educación absolutamente igualitarista, laica, más que laica, atea, eh, digamos, ultra racionalista, ultra positivista, ¿no? Todo lo que fuera la negación de la tradición, en sentido de autoridad también en las escuelas, todas las escuelas iguales, todos los alumnos son iguales, ¿no? El reino del igualitarismo. Eso fue la Unión Soviética, porque lo importante era cambiarle el chip a los rusos, los ucranianos, etcétera, etcétera. Es decir, instaurarles el chip del proletarios unidos, ¿no? Del Homo soviético, del nuevo hombre o el hombre nuevo, una lógica de igualdad de clases. Entonces, todo lo que fuera tradición, todo lo que fuera eh, emoción, pasión, debía ser reemplazado por la razón. Eh, los lazos, el tejido moral de la sociedad rusa se rompió totalmente. Si ustedes leen Doctor Zhivago, o si ustedes ven la película Doctor Zhivago, van a ver cómo en esos tiempos convulsivos, no es fácil vivir una revolución, chicos, en esos tiempos convulsivos, los seres que tienen sus esposas, y bueno, encuentran un amante, se enamoran perdidamente de un amante, como es la historia del Doctor Zhivago, rompen sus familias, las familias se dividen, aparecen los delatores, aparecen los alcahuetes del poder, los que cambian su ascripción, su adhesión política, la reemplazan por otra, se acercan, eran aristócratas o eran amigos de los aristócratas, ahora se pasan al bando de los bolcheviques, el famoso personaje de Rod Steiger en esa película, mienten, se instaura la mentira, el régimen bolchevique desvirtúa la verdad, tergiversa la verdad, se impone otro relato histórico, un relato histórico que por supuesto niega todo el pasado imperial y el pasado tradicional ruso. ¿Se dan cuenta? Es un proyecto de ingeniería social absolutamente igualitarista, que hace tabula rasa de todo el pasado ruso. Y en donde eso, por supuesto, afecta a las vidas privadas, porque las vidas privadas quedan conmovidas por semejante movimiento. Entonces, Ilin
va a hacer una gran enumeración de todo lo que se va a ir perdiendo gracias a esa revolución. Él la va anticipando, él va anticipando el gran daño moral que va haciendo la revolución a lo largo de 7 décadas. Él no va a ver, por supuesto, el final de la historia, va a morir después de la Segunda Guerra Mundial, 1954, y ya en el exilio, va a morir en Suiza, ¿no? Pero desde allá va a escribir libelos, manuscritos, en contra del daño moral de la revolución. Todo se tergiversa. Los profesores, por ejemplo, los profesores universitarios, los científicos, los artistas, pasan todos a trabajar ¿para quién? Al partido. El nuevo Dios, el nuevo Dios de la Unión Soviética es el partido. Entonces, todos somos leales al partido, no importa la verdad es la que impone el partido. Y yo me someto a eso, porque si no, me voy a trabajar a un campo de concentración o me voy al exilio, no me queda otra. Entonces yo, ser humano, sobrevivo en esa lógica. Y eso permite explicar por qué la revolución tuvo éxito. No porque fuera un mecanismo eficaz para la producción de bienes y servicios, nada por el estilo. Simplemente porque generó una obediencia muy importante de la sociedad, por miedo, por muchas razones, que Ilin va a ir detallando a medida que va escribiendo. Bueno, termino. ¿Cuál es el efecto de Ilin hoy en la sociedad rusa? Ilin es reivindicado, entre otros, por Putin. Es rescatado de las cenizas, rescata no solamente su cuerpo, que va a ser enterrado por fin en Rusia, en la Rusia que tanto amó, porque no es cierto que el que se va no ama al país del que se va. Ilin se tuvo que ir, si no, peligraba su vida. Eh, y va a ser rescatado, el primero que lo va a rescatar a Ilin es Solzhenitsyn. Ah, no había leído Lucio. Hay una serie rusa en Netflix justo sobre ese cambio, peregrinación. No la vi. Solzhenitsyn es un autor que ustedes tendrían que leer también, eh, que escribió un libro muy famoso que se llama Archipiélago Gulag. Era un escritor, era un escritor. Acá los que más la paradoja de la revolución bolchevique, y esto es lo que yo no entiendo de los intelectuales, ¿no? La paradoja de la revolución bolchevique, que la que más lastimó fue al mundo intelectual. Bueno, Vargas Llosa, que era comunista, ahora es liberal, ¿vieron? Yo no creo mucho en los conversos, pero se convenció por la revolución cubana. Pero muchos intelectuales, yo no entiendo cómo los intelectuales no ven que, por ejemplo, la revolución bolchevique destruyó la intelectualidad rusa. Muy pocos sobrevivieron. Lo condenó al exilio, lo condenó al Gulag. El Gulag es los campos de concentración, la Siberia. Y gracias a Solzhenitsyn, en la década del 70, no en la era de Gorbachev, en la década del 70, conocemos que hay un movimiento blanco que peleó contra los rojos, que perdieron la guerra por falta de apoyo de Occidente. Que hay un señor que se llamaba Ilin, que pensaba una alternativa a esa revolución bolchevique, defendiendo el movimiento blanco, y que había campos de concentración en la Unión Soviética. ¡Oh, gran novedad! 1974. Fíjense los años que tuvieron que pasar para que la intelectualidad occidental, europea, norteamericana y demás, pregúntenle a Chomsky, se entere que había campos de concentración en la Unión Soviética. ¡Oh! ¿Y por qué los campos de concentración? Y porque la gente es indócil. No es tan fácil imponer el miedo, este, acallar voces, ¿no es cierto? No es tan sencillo. Aun cuando la Unión Soviética ganó una guerra como la Segunda Guerra Mundial,
que los alentó en muchos sentidos, y aun cuando tuviera un salvaje carnicero como Stalin, y aun cuando tuviera una máquina aceitada de delacionismo como el Partido Comunista Soviético, ¿no? Y aun cuando tuviera, yo agregaría, una respuesta tímida a Occidente, que eso ustedes lo vieron en política internacional, como Berzezinski les explicó que desde Stalin y la muerte de Stalin, desde el 53 hasta el 79, la Unión Soviética reinó prácticamente en el mundo. Para la mayoría de los intelectuales occidentales, el futuro era la Unión Soviética. Entonces, quien dijera que en la Unión Soviética había campo de concentración era tildado de loco. Quien dijera que en la Unión Soviética había privilegios para la casta del Partido Comunista y para todo aquel que no fuera del Partido Comunista no había privilegios, era un loco. Quien dijera que los que viajaban fuera de la Unión Soviética eran los del partido, los que compraban dólares eran los del partido, los que conseguían pasaportes eran los del partido, pregúntenle al ballet Bolshoi, pregúntenle a los bailarines, a Nureyev, a Maya Pizatskaya, la que vestía a esta mujer que se murió el otro día incendiada en Buenos Aires, la, la modista de Zulemita, la Elsa Serrano. Bueno, eh, Plisetskaya venía acá a Buenos Aires, como yo voy a Mar del Plata, una vez al año. El Bolshoi, toda esa estructura, el circo, el circo de Moscú, toda esa estructura artística, musical, teatral y demás, bueno, toda estaba infiltrada por el Partido Comunista. Y lo usaban para, bueno, los éxitos deportivos de la Unión Soviética. O sea, todo eso fue posible por la complicidad de Occidente, por la complicidad de muchos intelectuales occidentales y por el acallamiento de esas voces internas disidentes de la Unión Soviética y de los exiliados rusos, que lamentablemente nadie escuchaba. Nadie escuchaba. Ahora, Ilin descansa en Rusia, los rusos saben quién es Ilin y saben que había una alternativa a esa revolución bolchevique. Lamentablemente, eh, no, no pudo ganar. Y esto es lo que explica la vigencia hoy del pensamiento de Ilin y de Herzen en la actual Rusia, lo que hace que sea tan diferente en términos morales a Europa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Ilin rescata lo bueno de la Iglesia cristiana ortodoxa. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que Moscú era la tercera, en el relato histórico civilizatorio, Moscú era la tercera Roma. La primera Roma es la Roma del Imperio Romano, conquistada por ¿quiénes? Por los cristianos, ¿no? La historia que ustedes vieron de Lord Acton. La segunda Roma, ¿cuál es? Bizancio, Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál es la tercera Roma? Moscú. ¿Por qué los rusos creen, los rusos a lo Ilin, los rusos a lo Dugin, creen que Moscú es la tercera Roma? Porque es la ciudad límite de Europa que luchó contra los turcos, los mongoles, los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Contra todas esas tribus que son llamadas bárbaras por los occidentales, por los anticristianos, digamos, luchó contra los anticristianos. Fue la última retaguardia contra el mundo que hoy parece va a dominar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo concebir que ellos no son moralmente superiores a los europeos? Explíquenme. Cuando los rusos ven la homosexualidad, el lesbianismo, el feminismo en Europa, ¿qué creen ellos? Que eso ellos ya lo vivieron y que la que en realidad está totalmente equivocada es la civilizada Europa.
y que los atrasados son los europeos, no ellos. ¿Se dan cuenta? Esta es la lógica, la revolución bolchevique en última instancia fue un producto importado desde Europa. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy diciendo. Es todo lo contrario a lo que se nos enseña en las cátedras. Porque la revolución bolchevique es la modernidad, ¿no es cierto? Es el faro del mundo, es el faro del progresismo. Bueno, para los rusos no, para los rusos es un producto importado de Alemania. Carlos Marx era alemán, Lenin vino en un avión, en un tren alemán. Así que esa revolución no es más que un producto importado que no es, ni siquiera tiene originalidad rusa. Nos lo impusieron desde Occidente, desde la decadente Occidente. Bueno, por último, con esto termino. ¿Qué tiene que ver todo esto con el peronismo? Porque ¿cómo concebirán ellos al comunismo? Ya lo dejaron fuera de combate, ¿no es cierto? ¿Y el capitalismo qué será? La fuerza degeneradora de la sociedad. Claro, porque así como nada bueno viene del lado del bolchevismo, que es un producto importado desde Occidente, vuelvo a repetir eso, a ver si les cae alguna ficha, tampoco el liberalismo es algo positivo. ¿Por qué? Porque también es una fuerza ajena a la tradición rusa. Y entonces, ni yanquis ni marxistas. Da Tercera para, posición. da para pensar, me surge la incógnita de Bueno, qué tan natural es esa tercera bueno, vía. bueno, ahí vamos y terminamos con esto. ¿Cuál es la diferencia con el peronismo, con la Argentina, qué sé yo? Bueno, primero que estamos hablando de una cultura de 1000 años. Argentina tiene 200 años apenas y el peronismo tiene menos de... ¿Cuánto tiene el peronismo? Bueno, fácil pensar. Segundo, eh, estamos hablando de un país que fue superpotencia mundial, ¿cuánto tiempo? No con el bolchevismo y antes el bolchevismo. Está en Europa. Argentina no está ni en Europa, no ha sido potencia, etcétera, etcétera. Tercero, el Estado en Rusia, ¿es el Estado argentino? Aún pensemos en Guillermo Moreno, el Estado del peronismo, Perón, todo lo que ustedes quieran. Pero el Estado ruso, dueño y señor de la vida de los rusos durante siglos, ¿no? Hablamos de campo de concentración, pero los zares no andaban con chiquitas, ¿no es cierto? No eran gente buena, digamos, que eran caprichosos. Bueno, el Estado era muy poderoso. En la historia rusa es muy poderoso el Estado ruso. No es el Estado argentino, para nada. Cuarto, Rusia vivió un proceso revolucionario, con todo lo que eso. Argentina jamás vivió un proceso revolucionario, que yo sepa. Si ustedes quieren llamarle revolucionario al peronismo, llámenle. Para mí el peronismo no tiene casi nada de revolucionario. Pero bueno, hay gente en la izquierda del peronismo que cree que el peronismo es revolucionario. Eh, Además del peronismo, no hay ninguna otra fuerza revolucionaria en la Argentina. O sea, no sé, el radicalismo fue golpista una sola vez en su historia, en su origen, nunca más. Y después, nada, la izquierda, nada revolucionaria en Argentina, los liberales menos, o sea, nada que ver con la historia rusa. Entonces, en ese contexto, bueno, y la iglesia ortodoxa no es la iglesia católica. La Iglesia Ortodoxa no es la Iglesia Católica. Está más a la derecha de la Iglesia Católica, es más conservadora que la Iglesia Católica y tiene una relación cuasi matrimonial con el poder político en Rusia. Cosa que acá
Uno podrá discutir, bueno, sí, la iglesia está financiada, subsidiada, todo lo que ustedes quieran, pero acá relativamente está separado el poder terrenal del poder eh, no terrenal. Así que bueno, eh, todo esto lo comenté a propósito entonces de que ustedes conozcan esta otra vertiente intelectual que existió, que existió y que no puede ser negada y que todavía hasta el día de hoy tiene reverberancia, tiene efectos sonoros sobre la tradición política, filosófica de los rusos. Estamos hablando de un país muy importante en Europa y hoy contrastante con Europa. Ahora sí pueden entender mejor que no es una cuestión caprichosa esto de tanta crítica a la modernidad o la posmodernidad desde Rusia. Ustedes dirán, oye, pero esta gente es muy atrasada. Bueno, tiene lógica en estos pensamientos que yo les acabo de describir. Bueno, la semana que viene entonces ya vamos a empezar con la unidad 4, que es la unidad más moderna, mejor dicho, la unidad más contemporánea de Europa y de Estados Unidos. Ahí vamos a ver los dos fenómenos, nacionalismo, con nazismo, fascismo y demás, ya eso lo vieron en el sistema político comparado, y el liberalismo, sobre todo el posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el que me interesa que conozcan, con todas sus divisiones. Vamos a tocar el tema de los libertarios y Ayn Rand, todo esto, para que vean las distintas tribus liberales, y el nacionalismo en sus, bueno, algo ya vimos el nacionalismo del siglo XX, cuando mencionamos el otro día los nacionalismos de Europa del Este, pero sobre todo el siglo del nacionalismo, que fue el siglo XX, en esa primera etapa de la década del 30, con el nazismo y el fascismo. Perfecto, profe. Antes de terminar, ¿te puedo hacer una pregunta acerca del trabajo? ¿Sí? Es sobre la consigna uno que Sí, dice, o sea, es cuando es sobre el Lord Acton que dice que explica la evolución entre el cristianismo de la catacumba hasta cuando llega al imperio, y sí. después la siguiente oración dice, ¿cuándo es reivindicada por él? Yo entiendo que, digamos, la reivindicación hacia ese proceso, digamos, cuando el cristianismo fue reivindicado por Lord Acton en ese proceso hasta el imperio, Sí, ¿no? No sí. posterior. Bien, perfecto. Eso, no, no tengo más nada para decir. Bueno, sí, claramente es reivindicado el cristianismo de las catacumbas, el previo a Diocleciano y a Constantino. Sí, profe, lo mismo consigo. Bueno, los saludo a Bueno, todos, que tengan un buen fin de nos semana. vemos, buen fin de semana. Gracias. Adiós. Igualmente. Miércoles.